Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, tal como ya se ha venido acostumbrando recientemente, bueno, ya desde hace algún tiempo, también nos pueden hacer favor de vernos en la plataforma YouTube los jueves en la tarde-noche, en donde don Agustín nos hace favor de subir la emisión, o bien los viernes, aquí en la plataforma de Parmenas a las 11 de la mañana, como a ustedes les sea más cómodo, más fácil. Si esto es así, vamos a empezar. Miren, para el día de hoy tengo 4 temas que espero que sean del interés de todos ustedes, porque es una continuación de algunos datos que comentamos en la emisión anterior. El primero, pacto secreto entre Greg Abbott y María Eugenia Campos. Segundo, objeción documentos del caso Rocha Moya. Tercero, madre de Mexicali. Y el cuarto es Guillermo Jenkins de Landa. Y vamos a empezar. Fíjense que encontré en las redes sociales que hay un pacto secreto, no sé si escrito o tácito, entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Y de ahí surgen 2 cosas. Una, la confirmación de la traición a la patria, o más bien la consumación a la traición a la patria. Y 2, la intromisión de una empresa que se llama Seguritech, que es una empresa financiada por Israel para intervenir en la soberanía de nuestro país. Todo lo cual confirma la contravención al 117, fracción primera, de la Constitución General de la República, en donde expresamente prohíbe a los estados, y ella es la representante del Poder Ejecutivo Estatal, llevar a cabo este tipo de convenios o tratados o acuerdos con potencias extranjeras. Y eso es muy delicado, más de lo que la gente piensa o cree. Claro, la oposición, como no saben derecho, ni los periodistas tampoco, inventan. Por eso es importante el derecho. Miren, el derecho nuestro está inmerso en todas nuestras actividades. Nacemos, nos levantan ¿qué? Un acta de nacimiento. Nos casamos, un acta de matrimonio. Nos divorciamos, un acta de divorcio. Fallecemos, un acta de defunción. Entonces, lo que pasa es que el derecho, una de las características del derecho es que es interpretativo. Y si no cursaron lo mínimo de derecho, como en el caso de los periodistas, pues no pueden entender, pobrecitos, tienen esta excluyente, como lo comenté en la emisión anterior. Pero dice que la ignorancia de la ley a nadie aprovecha ni sirve de excusa. Es un principio que no inventé yo, está desde el derecho romano, desde hace 2000 años. Claro, presumo que debieran darles, o sería recomendable que les dieran en las escuelas de periodismo materias de derecho, o bien que contrataran algún abogado de confianza, pero no un defensor de oficio, sin tratar de ofender a estos profesionales del derecho, sino alguien que tenga una visión amplia, cumplida y bastante del panorama jurídico completo, porque si no, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación masiva? En lugar de informar, desinforman. Ellos lo que pretenden es ganar la nota, sí, a costa de lo que sea, pero no pretenden, como debiera ser, informar adecuada, verazmente, sino lo dan como una nota y de acuerdo a su idea saber entender. Y como no tuvieron derecho, pues se equivocan. Y entonces producen confusión ¿en quién? En el público lector o en la audiencia. Es muy fácil de entender. Y luego los abogados que no se toman la molestia de leer continuamente, pues también cometen ciertas aberraciones. Inclusive yo comenté en la emisión anterior que para aquellos que son maestros o doctores en derecho que debieron haber cruzado ya sistemas jurídicos contemporáneos, ahí se darán cuenta cómo es un conflicto que hay entre el sistema jurídico anglosajón contra el sistema derivado de la tradición romano-germánica, a la cual
nosotros nos encontramos adscritos. Entonces, el problema es jurídico, netamente jurídico, que lo han politizado la oposición, porque no tiene otra cosa que hacer, y algunos de la misma cuarta transformación. Entonces, ¿pero por qué lo han hecho? Por su desconocimiento de la materia jurídica. Entonces, deben ser muy cautelosos en sus exposiciones, porque si no, confunden a su audiencia o a sus lectores. Eso es muy, muy delicado, sobre todo en un delito que es tan importante como la traición a la patria. Y fíjense nada más que esto debe ser investigado a conciencia por la señora fiscal, la señora Ernestina Godoy, de la cual tengo una buena impresión. No tengo ni el gusto de conocerla, ni cosa por el estilo, ni pertenezco a ese grupo, que quede muy claro. Pero sí es importante que verifique ese convenio que celebró la señora, en forma tácita, la señora María Eugenia Campos, con el gobernador de Texas, y que ya una vez que eso sea, dentro de la carpeta de investigación que ya deben haber abierto, y a integrarla, y entonces ya que se ejercite acción penal contra él o los responsables. Claro, para ello tendría que hacerse el desafuero de la gobernadora. Pero hay un caso que comenté la vez pasada en el libro que traje, hoy no lo traje, de don Elisur Arteaga, en donde el Congreso del Estado, si no quiere volverse copartícipe o cómplice de ese delito de traición a la patria, debe hacerlo del conocimiento del Senado. Y ese sí tiene capacidad para llevar a cabo la desaparición de poderes. Que quede claro, lo que pasa es que hay que ponerse a leer un poquito de constitucional y los libros que he mostrado acá. Por ejemplo, aquí ahora tengo la que ya les había mostrado, esta Constitución. Este es el cuarto tomo de la Constitución del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que para mí es la más completa, porque cada uno de los investigadores se tomó la molestia de hacer unas consideraciones muy importantes con el caso del doctor Miguel Antonio Núñez Valadez sobre el 117, que dice: los estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. Entonces, con eso está la prohibición clara, no tiene lugar a dudas. Lo que pasa es que consultan una constitución que ya tiene 20 siglos. Un día me pasó con un abogado que acaba de fallecer en el estado de Tlaxcala, que fue mi alumno. Él fue todo un personaje en el estado de Tlaxcala. No digo el nombre para no manchar su memoria, pero a la hora en que le dije que me leyera el artículo, me leyó un artículo que había sido reformado. Le dije: oiga, perdóneme, lo que está usted leyendo pertenece a una constitución antigua. Ha habido reformas. Léame otra vez el 20 fracción primera. Y se quedó sorprendido. Entonces alguien me prestó la última, léalo. Y tenía una constitución, pues, no sé, ya 20 años atrás, y se acababa de reformar en el 94 ese artículo. Entonces, tiene uno que estar al día en esto. Sobre todo, fíjense que hay una página, ordenjurídico.com, en donde tiene las leyes al día, ¿sí? Entonces, cuando tiene uno necesidad de acudir a alguna de esas cosas para no incurrir en alguna deficiencia, acuda uno a esa plataforma. Entonces, en esa lo van poniendo al corriente con las últimas reformas que hicieron ayer, para que no falle. Lo mismo sucede con lo que hacen en los juzgados de distrito, que les mandan diariamente lo que se reforma, tanto en los colegiados como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso los secretarios siempre están al día en ese aspecto. Entonces, mucho cuidado para no incurrir en ese tipo de confusiones. Bueno, el segundo punto que les quería comentar, relacionado con el caso del señor Rocha Moya, es el hecho de que fíjense que en el pedimento de detención con efectos de extradición enviado, vienen 3 hojas manuscritas, pero esas 3 hojas manuscritas son documentos privados,
no son documentos públicos. A pesar de que viene el pedimento, eso no las convierte en un documento público. Y por eso, fíjese, un documento público, un documento privado, para que surte efectos entre las partes, tiene que ser legalmente reconocido y no debe ser objetado. Acá lo tiene que reconocer ¿quién? El que lo expidió, o sea, el que lo firmó, el que lo redactó, y eso no viene ni se ha llevado a cabo. Es solamente que una presunción, pero ahí choca la tradición anglosajona con la tradición romano-germánica, porque en la tradición romano-germánica prevalece ¿qué? La presunción de inocencia, el principio de culpabilidad y el debido proceso legal. Y ese debido proceso legal que tiene, inclusive viene también allá, pero allá por el momento no cumplieron con él. Es el due process of law. Nuestro debido proceso legal viene de allá, pero hay que hacerlo como debe ser. La presidenta hizo lo correcto. Lo que pasa es que el pueblo globero, pues como no saben derecho y los periodistas tampoco, pues ya están protegidos, está cumpliendo con el debido proceso legal. Mientras no estén satisfechos esos requisitos que les digo, la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad y el debido proceso legal, ¿sabe qué? Está incompleto. Y si está incompleto, es correcto lo que está haciendo. Ahora, que lo está protegiendo, no es cierto, no lo está protegiendo. Le pusieron una custodia para que no se dé a la fuga. El señor debe estar en Sinaloa. Ahora, es posible que le hayan puesto la custodia. ¿Saben para qué? Porque si ya fueron a dispararle algunos proyectiles a su casa, no es difícil que haya alguien que tenga interés en silenciarlo y privarlo de la vida. Para eso sirve la custodia o la escolta que le pusieron, para que además lo tengan que localizable. Pero también no se necesita ser sabio para entenderlo, pero hay que ponerse a estudiar un poquito. Bueno, entonces, fíjense que este detalle de los documentos privados es de explorado derecho en materia procesal, lo que les estoy diciendo, y no lo inventé, miren. Por lo que hace retomando para no fallar, el delito de traición a la patria que antes aludimos de la señora Eugenia Campos, perdón porque nos brincamos un poquito porque tenía el libro acá, fíjense que está en el 5º tomo de don Mariano Jiménez Huerta, Derecho Penal Mexicano, aquí está. Y aquí está en los delitos contra la economía pública. Y aquí está las consideraciones de la traición a la patria. Está en la página 295. En alguna ocasión, cuando estábamos en cursar el doctorado, un día nos preguntó el doctor Franco Guzmán, a quien le envió un afectuoso saludo, nuestro gran maestro, cómo podríamos entender o descubrir el bien jurídico tutelado. Y yo contesté, está al inicio de cada capítulo y siempre va precedido de la preposición contra. Entonces, aquí dice delitos contra la moral, la economía pública. Ese es el bien jurídico tutelado. ¿Sí? Bueno, y está en la página 295. Ahora, por si eso no fuera suficiente, ahora sí ya pasándonos al punto que sigue, al asunto de la objeción en el asunto del señor Rocha Moya, fíjense que eso lo tomé de aquí, fíjense, de estos libros del leccionario de Pallares, aquí está, en la página 580. Aquí viene la palabra objetar, aquí está. Que significa oponer reparo a una opinión o designio, proponer una razón contraria a lo que se ha dicho o intentado. Página 580, libro Diccionario de Derecho Procesal Civil, de Eduardo Pallares. También, en el mismo sentido, está aquí el libro de Scritch. Aquí está el documento, los documentos en la página 896.
Aquí, porque nos remiten de documentos, nos mandó a instrumentos. Aquí está. Este es un diccionario antiguo, pero muy bueno. Es el diccionario Joaquín Escrich. Aquí está, publicado por Cárdenas. Bueno, pero además, por si eso no fuera suficiente, en el libro de don Cipriano Gómez Lara, aquí está, que es un documento privado. Y entonces, viene, está en la página 286. Aquí está. Aquí está el libro de don Cipriano Gómez Lara. Es un documento privado proveniente de tercero. Entonces tenía que ser reconocido por quien elaboró ese manuscrito y no debe ser objetado. Mientras eso no sea, no puede surtir efectos, que quede bien claro. Es una situación de orden procesal, pero ya de siempre, nada más que la materia presunciones de allá es otra cosa. Por eso es el choque entre los sistemas jurídicos contemporáneos, entre la tradición anglosajona con la tradición romano-germánica. Ahora, pasando a otro punto que es muy importante, fíjense que encontré algo que me llamó muchísimo la atención. Hubo un homicidio de un menor de edad en Mexicali. Es posible que sea un delito de comisión por omisión. Hay delitos de acción, de omisión y de comisión por omisión, porque la madre, la mamá, la progenitora, dejó al menor en un coche 12 horas. Y con el calor que hace por allá, imagínense, es posible que no sea un dolo eventual, hay dolo directo, indirecto y eventual. La madre tenía la calidad de garante, esto es, tenía la obligación de evitar un resultado lesivo al menor. Y ahí puede confundirse con la culpa consciente, porque ella pensó que a lo mejor no podía hacerle daño al niño estar esas 12 horas en el rayo del sol dentro del vehículo. Entonces cometió ese delito. Ahora, ¿dónde podemos encontrar ese delito de comisión por omisión? Muy sencillo, está en la página 361 del doctor Díaz Aranda. Aquí está, la culpa consciente. Aquí está. Y aquí está el derecho penal de Díaz Aranda. Es muy delicado esto porque suele confundirse el dolo eventual con la culpa consciente. Pero por si eso no fuera suficiente, aparte de este libro, fíjense que cuando fue el problema de la guardería, fallecieron los niños en una guardería que era propiedad de las primas de la esposa del señor Calderón, de la señora Margarita Zavala. A mí me hizo favor de entrevistarme el señor Valerio y le llevé y le mostré este libro a donde el libro de Bacigalupo, que se llama Delitos impropios de omisión, que así se llama también a los de comisión por omisión. Aquí está, y está en la página 30, aquí está. Aquí está el libro, aquí está la página. Porque ahí también sucedió una situación similar, un delito también de comisión por omisión, porque las dueñas de la guardería tenían la obligación, tenían la calidad de garante. La calidad de garante se esquematiza a partir de un contrato, un actual presidente, son tres elementos, se me olvida uno de ellos. Actual presidente, contrato o ley, o la ley. Entonces, ellos tenían la obligación de verificar que hubiera salidas de emergencia, extinguidores, pero alguien lo autorizó en el escritorio y por eso cuando se dio el siniestro, pues no tuvieron forma de escapar los menores y por eso sucedió lo que sucedió, la tragedia de los menores. Y como el presidente de la República era pariente político de las dueñas, pues trataron de sofocarlo. Inclusive fue amenazado el ministro Arturo Saldívar con relación a ese asunto porque a él le tocó
hacer la ponencia. Y coincido con lo que él esgrimió en torno a ese asunto. Él pensó que hasta podían matar porque el señor Calderón era de armas tomar. Bueno, entonces hay que distinguir muy bien, porque si el juez de enjuiciamiento estima que era culpa consciente y consignan por dolo eventual, la sentencia será absolutoria. O al revés, si consignan por culpa consciente y en realidad es dolo eventual, también la sentencia tendría que ser absolutoria. Entonces es muy importante conocer la teoría del delito, sobre todo leer las actuaciones, sobre lo que haya sucedido, ver los videos, de tal manera que no se pueda confundir el juzgador, y tiene que ser experto en la materia penal. Yo acabo de ver un comentario de un doctor Ojeda me parece que es Ojeda Bojorquez, muy bueno, inclusive él plantea una situación y tiene un programa y comenta situaciones que le suceden a él en su actual cotidiano, porque es juez y además es maestro del Instituto Nacional de Ciencias Penales. El señor es un hombre talentoso, inclusive llega a criticar a algunos autores y no les lleva los libros como nosotros, pero bueno, sus comentarios son acertados. Bueno, y el último punto que les quería comentar el día de hoy es el hecho de que salió una esquela por el fallecimiento del señor Guillermo Jenkins de Landa, y esto debió haber sido un acontecimiento de orden nacional, sin embargo no lo fue, y lo lamento por dos razones. Una, porque es uno de los miembros de esa universidad, del patronato de esa universidad que está al final de la recta y cuyo nombre no quisiera recordar. Y la segunda, porque cuando supo de la injusticia que se cometió en mi contra, me mandó a decir por conducto de su contador que no me preocupara. En 2 años, cuando se resolviera eso, yo volvería a la universidad. Pero como cambiaron las circunstancias, surgieron otras variables, pues ya no fue de mi interés el regresar a la universidad, sobre todo porque desinformaron al actual rector, señor que no tiene palabra, porque él me dio su palabra que lo analizaría y tampoco lo hizo, y se dejó llevar por las personas que tienen ahí. Cuando el doctor Romero era el director o el coordinador de Derecho, llegamos a tener ahí 600 alumnos. Ahora no llegan a 150. Pero bueno, eso no lo ve el patronato porque no les interesa, o al rector tampoco le interesa, anda en otras circunstancias. Entonces, por eso si es así, estas gentes que están dirigiendo ahora el departamento me verían como su enemigo, porque pensaban que yo iba a llegar al puesto que ellos ahora ocupan y en el cual ellos estaban obteniendo beneficios, que claro, saben maquillar los estados financieros para que no se sepa, pero mucha gente que ha estado ahí se ha percatado de ello. No les digo el nombre de las personas porque son amigos míos, pero tienen una idea pésima de las personas que actualmente dirigen el Departamento de Derecho. Ambos, marido y mujer, fueron mis alumnos, pero lo que sí sé y me consta es que son un poquito ingratos. Si esto es así, ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles, perdón por el comentario pero así es. Lo último es que, ¿saben qué? Ahora que falleció este señor Guillermo Jenkins de Landa, dice que debió haberse levantado que un acta de defunción, así como les digo que hay acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, también hay actas de defunción, y van a levantar la suya. Y para entender eso, lo que es un acta de defunción, aquí está el libro de don Rafael de Pina, en el 4º tomo que me ha sido, no, el 1er tomo que me ha sido muy importante, y aquí está las actas de defunción, aquí está en la página 244, aquí está, y aquí está el libro. Y es el 1er tomo. Si esto es así, ya no me queda otra cosa que comentarles, excepto darles gracias por el favor de su atención, con la súplica que tengan la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín
pueda cuantificar a las personas que nos siguen semana a semana en este programa que ya se va haciendo. Ya tenemos más de 1,000 seguidores. Se dice fácil, pero ha costado 7 años de esfuerzo. Y por eso estamos aquí, como siempre, a sus órdenes, cada semana. Mucho gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.